Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo especial a los que nos ven en Canal 1 a las 11 de la noche en la señal de televisión abierta, a los que nos siguen en cualquier momento en el YouTube, el Facebook de La Silla Vacía. Hoy les presentamos el tarjetón al Congreso de La Silla Vacía, la herramienta para votar informados que hemos desarrollado a 10 días para las elecciones del 8 de marzo. Estamos hoy desde la redacción. Gerson Ortiz es editor político de La Silla Vacía y es la mente detrás de esta herramienta que hace La Silla cada 4 años para que la gente pueda resolver el voto más difícil, que es el voto legislativo. ¿Qué más, Gerson? ¿Cómo está? Y a veces es el voto que uno menos quiere hacer, ¿no? Porque con la resistencia que hay con el Congreso, la gente muchas veces es medio apática, pero esta vez, con la cantidad de candidatos y las propuestas que hay, me parece que va a haber un nuevo incentivo. A ver, es un voto clave. Yo sé que la presidencia es sexy, ¿no? La presidencia es una persona, es el líder del Ejecutivo, pero pues realmente como en una democracia, la democracia se basa principalmente en la división de poderes y el Congreso, pues en este periodo además mostró que puede ser importante, no solamente importante en fuentes de escándalos de corrupción, etcétera, etcétera, que también lo es, pero importante como un contrapoder para quien sea que llegue a la presidencia en el Y es un 2026. voto igual de importante, Daniel, que el de la presidencia en el sentido de que, a ver, uno siempre pone el ejemplo que el presidente es como el gerente de la empresa y el Congreso es la junta directiva. Sí. Entonces, la manera de controlar lo que hace ese ejecutivo es justamente por quienes llegan a ese Congreso. El Congreso colombiano es todo lo que uno quiera creer que es, bueno, malo, hay gente floja, hay gente buena, hay gente mala, Sí. pero en realidad y en definitiva es la que le sirve de contrapeso a un gobierno. Entonces, por eso la silla desde hace, creo que 3 ciclos electorales, desde hace 12 años, ha intentado como ofrecer una información verificada acerca de los candidatos al Congreso, un emprendimiento que es enorme y ya les doy algunas cifras. Esta es la portada de la nota con la que estamos lanzando nuestra herramienta y ya se las voy a mostrar. Es el tarjetón de candidatos al Congreso 2026. Si buscan así en Google, en cualquier buscador de Internet, van a llegar a esta herramienta en su teléfono o en su portátil o computador o tabletas. Y es básicamente esta herramienta que les voy a mostrar acá. Este es el tarjetón de candidatos al Congreso. No sabe por quién votar al Congreso. Estos son los perfiles de los candidatos más viables o visibles al Senado, Cámara y curules de paz. Entonces aquí ustedes escogen cuál de las circunscripciones quieren buscar. Aquí está puesta Senado. Ahí tenemos cargados 195 candidatos y siguen bajando y aquí están todos los filtros. Y aquí están los candidatos. Si quieren, ya volvemos a la herramienta y hablamos un poco de qué es lo que hay aquí detrás, Gerson. Entonces, ¿cuántos candidatos hay inscritos? 3.400 oficialmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 1.000 al Senado, el resto son para cámaras territoriales, curules de paz, las curules afro y las curules indígenas. En un mundo ideal donde el periodismo de La Silla Vacía tuviera recursos infinitos, haríamos un perfil de estos de cada uno de los candidatos. Sin embargo, ese mundo ideal todavía no ha llegado. Apóyennos, sean súper amigos. Si les gusta el periodismo que hacemos, suscríbanse a los canales de YouTube, compren los cursos, etcétera. Pero bueno, con lo que tenemos hoy, logramos hacer perfiles de alrededor de 500 candidatos al Senado, Cámara y curules de paz. Quizás lleguemos un poquito más con los de las curules de paz, ¿cierto? Pero entonces lo que este buscador le permite ver es básicamente esos candidatos, cómo se organiza. Entonces vuelvo ahí a la herramienta un segundito. Entonces aquí usted puede seleccionar cuál filtro quiere. Póngase en los pies de un votante progresista colombiano para el Senado, De Gerson. un votante progresista. Entonces pongamos la lista del Senado, busquemos por partido, ¿Quiere partido o quiere posición busquemos, frente al gobierno? por ejemplo, los que sean aliados del gobierno. Listo, aliados del gobierno. Izquierda, derecha o Todos, centro. todos, todos, porque pues, supongamos que hay aliados en todos los sectores Listo. políticos. Usted aquí podría decir, no, yo no quiero a los de derecha o sí quiero a los de derecha, pero bueno, usted los quiere a todos. Perfecto. ¿Le interesa que tengan líos o cuestionamientos? Entonces aquí hay varias categorías. ¿Tiene apoyo de cuestionado? Bueno, en la política a veces una persona que no tiene cuestionamientos en sí mismo tiene un aliado, pues... O cuando son herederos políticos, cuando su papá, en el caso de muchos congresistas, en el caso de la costa, son hijos de parapolíticos, por ejemplo. Claro, que hay personas buenas que han hecho una buena labor legislativa, pero vienen de unos clanes Estructuras. o estructuras políticos donde el papá, el mamá es parapolítico, parapolítica. Tiene imputación penal, bueno, ¿quiere qué le pongo?
Dejémoslos en todos a ver mientras tanto, o que no tengan, pues, Listo, a ver, listo. Y entonces ahí ya con esos filtros por voy ejemplo. yo y fíjese que me redujo un poco la lista de posibles, de posibles candidatos. Entonces aquí usted ve todas estas caritas y pica en una, esta señora. Ella es María Eugenia Londoño Hola, Ocampo. profe. Dirigente sindical del Eje Cafetero, está bien ubicada dentro de la lista del Pacto Histórico al Senado. Sacó una Sí. muy buena votación en la consulta interna y, digamos, viene la línea de Glorinés Ramírez. Y entonces lo que tiene este perfil es un perfil que no es el perfil que ellos dan de ellos mismos, No, sino un perfil que un periodista de la Silla Vacía sí. hizo haciendo llamadas, Hablando, indagando. hablando con ellos es un poco su trayectoria, pero también si tiene cuestionamientos, cuáles son esos cuestionamientos, si tiene estructuras detrás, cuáles son esas estructuras. En este caso, por ejemplo, el de Londoño tiene la estructura o el apoyo, por ejemplo, de Glorinés Ramírez, la que fue ministra de Trabajo. Ajá. Y Londoño pues tiene un perfil más de izquierda, de esta izquierda sindical y Claro. demás, y apoya al gobierno Petro y va a dar el salto al Senado. Listo. Y entonces, además de eso, aquí tenemos su trayectoria, circunscripción, tiene apoyos y tiene unas preguntas fijas que le hicimos a todos para entender qué pensaban. Entonces, por ejemplo, ¿apoyaría una constituyente? Sí, ella la apoya. ¿Apoya que las EPS sigan manejando plata de la salud? No, no le gusta. ¿Apoya mantener la política de paz total? Sí, sí apoya. ¿Apoya estrechar vínculos con China si ponga en riesgo la relación con Estados Unidos? Sí, lo apoya. ¿Apoya la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? No. ¿No? Usted podría decir, venga, dentro de estos yo quiero unos filtros adicionales y se va acá. Y entonces yo quiero a una persona, a mí me gusta en este ideal de esa persona progresista, a mí me gustan los progresistas, pero no me gusta la idea de la reelección. Entonces voy a poner que no, apoya la convocatoria a una constituyente, cerrar y ver resultados y aquí de nuevo me vuelve a filtrar. Y entonces, fíjense, de izquierda me queda solamente Inti Asprilla como senador, que es Ahí está. el del Partido Verde. Aquí tengo su perfil. Y le quedan muchos más en el centro que son como posturas más Y entonces estos son petristas o que han sido aliados del gobierno en el partido de la U, Ana Paola García Soto. de corte, por Y ejemplo. entonces aquí tengo el puesto de la lista. Si me interesa votar por ella, acuérdese, esta es una partida, un partido en lista abierta, entonces me tengo que aprender que es partido de la U y número 11. Muy bien, le quedó lindo. Está bonito, ¿no? Aprovecho para mandar un saludo de agradecimiento al equipo técnico de la silla, Karen de la Hoz, el equipo gráfico y una red de periodistas regionales que nos dieron la mano con los tarjetones de cámara especialmente. ¿Cuánta gente trabajó en esto, Gerson? Uf, hicimos alianza con más de 10 personas en regiones, más de 15 personas para CITREP, para las Curules de Sí. Paz, también para algunas cámaras territoriales y mucha gente de la redacción de La Silla Vacía. O sea, en general, en conjunto, son más de 20 personas que trabajamos en este proyecto en el último mes. Volvamos otra vez, vamos a buscar una cámara. Una cámara. Entonces la cámara, ¿cierto? Entonces la cámara aquí es cámara y aquí sí hay que seleccionar un departamento, obviamente. Entonces vamos a cámara, ¿de dónde, Gerson? Valle, que es de las más grandes y de las más peleadas, pues, por decirlo en el caso. Listo. En el caso ahí usted ya tiene aplicados los filtros, por ejemplo. Ah, ya, sí, Usted, claro. Entonces tengo que quitar abajo, esos filtros, abajo donde dice eso limpiar ahí, todo. y arranca de cero, ¿no? Entonces, si quiere volver a poner todas esas, lo que hicimos en el ejercicio anterior, Claro, ahí ya está entiendo. picándose nada. Entonces, pase a cámara. Paso a cámara y digo departamento. Bueno, aquí me fui a Bogotá porque Valle estaba más abajo. Y aquí tengo como los perfiles sin filtrar de los representantes Desde a la Cámara. generales a Bogotá. Esta es una lista corta. ¿Cuál fue el criterio de selección, Gerson? El criterio de selección son 3 criterios, Daniel. 1, que sean repitentes. 2, que tengan una estructura sólida detrás. 3, que sean figuras de opinión. Y 4, una nueva categoría que hemos llegado es el tema de los influencers que llegan a la política, Sí. tienen unas conversaciones digitales que a veces pasan por debajo del radar, pero que después sorprenden con muchos resultados y muchos votos. Esta es la lista corta de alrededor de 500 perfiles que hizo La Silla Vacía. Miremos las cámaras otra vez, ¿no? Pongámonos en los pies de un votante más conservador. Entonces, aquí estoy en el tarjetón, ¿cierto? Ustedes entran por el computador, buscan en Google, en cualquier buscador, tarjetón de candidatos al Congreso de La Silla Vacía o tarjetón de candidatos al Congreso. Y entonces ya no estamos en Senado, sino picamos aquí cámara. En esta circunscripción regional, evidentemente me toca decir en qué departamento estoy. ¿A cuál me voy, Gerson? Vámonos a Cundinamarca. Cundinamarca.
Sí, señor, mucha gente aquí. Saludos a la gente de Cundinamarca que nos ve. Seleccionamos ¿por qué no hagamos un filtro? Entonces, mire, uno puede aquí, partido, coalición o movimiento, posición frente al gobierno Petro, izquierda, derecha, centro, líos, cuestionamientos. Digamos, no quiero a nadie con líos. No Que no tiene, tenga. no tiene líos. Pero quiero otro tipo de una forma distinta. Una conservadora puede ser, por ejemplo, frente a unas preguntas muy ideológicas, Daniel, no sé, si la gente está de acuerdo, si esos candidatos están de acuerdo con la legalización del consumo de cannabis Ah, en listo, señor. adultos. Entonces ya voy acá. Esa la Entonces, tenemos, por posición ejemplo. en temas claves. O las ¿Apoya la EPS. legalización de la marihuana? No, no la apoya. No me gusta eso, dice este votante. Ajá. ¿Quiere la paz total? No, no quiero la paz total. No me gusta. Quiero votar una cámara que esté alineada. Y además, digamos que un perfil personal. Me gusta la gente joven, De ¿no? 25 para arriba, De 25 para arriba. que son los que pueden ser representantes a la Cámara. Listo. Y vamos a ver si nos da resultados, porque ahí está bastante cerrado ver resultados y no hay nadie. No hay nadie que tenga ese Entonces perfil. vuelvo y digo, bueno, estoy muy exigente con mis filtros, entonces voy a quitar el filtro del perfil personal, ¿cierto? Entonces no importa la edad. Cerrar y ver resultados. Bueno, listo. Ahora sí, tengo de centro una persona que está, es Diana Maritza Álvarez Ramírez, del partido Mira Centro Democrático, que hacen una coalición en Cundinamarca. Ujú. Ella es la número 105 en esta lista. Aquí puedo meterme a su TikTok, a su Instagram directamente para ver qué dice ella. Ella es una ex concejala de Silvania y fórmula del senador Carlos Guevara De la del línea del Mira. Mira. Ujú. Y de nuevo, aquí tengo su perfil. Este es un perfil periodístico, fue verificado y tiene una información que creemos nosotros es de interés general, no es como la persona se presenta a sí misma, ¿no? Y tiene una serie de preguntas, no apoya la constituyente, no apoya que las EPS sigan manejando plata de la salud, por ejemplo, ella no, ¿cierto? Difiere. Eso habla de las tonalidades que hay en todas las listas, Daniel, Claro. en todas las cámaras. Ha sido congresista, rango de edad 61-60, tiene una maestría, se reconoce como un grupo étnico, no hace parte de las personas que se reconocen como LGBTQ más, no, perfecto. Entonces aquí yo llego a ella, pero sí digo, bueno, miremos a alguien más. Aquí hay una señora que está un poco más a la derecha, ella es Hilda Gutiérrez, también de esa coalición Centro Democrático Mira. Y también está este señor que es Wilson Leonard García Fajardo. Listo, ahí tienen ustedes el mundo de candidatos, que es, de nuevo, no es un mundo de todos los candidatos, esta es una mirada de la lista corta de la silla vacía, ¿cierto? Sí, así es. Y recordar, Daniel, también que aquí, aparte de esas posturas individuales, también mencionábamos la identidad, el autorreconocimiento político, hablábamos de centro, izquierda, derecha. Sí. Estas son preguntas que les hicimos directamente a ellos de autorreconocimiento. Algunos optaron por no contestarlas. Por ejemplo, Jorge Robledo le pareció que no podía encasillársele a él dentro de una línea ideológica. Pero esto, ¿por qué lo planteamos así? Porque nos parece un ejercicio relevante en esta coyuntura política, porque de alguna manera lo que pasa en el Congreso va a ser relevante también para el tema presidencial. Hablemos del Congreso y qué va a pasar el Congreso. Aquí, esto es de una presentación que ha hecho como Juanita León, que tiene una mirada retrospectiva a las mayorías del Congreso desde Uribe 1. ¿Por qué es importante votar Congreso? ¿No? En este Sí, caso, ¿se entonces, representa gobernabilidad o no gobernabilidad? qué locura Santos 1, ¿no? Santos uno, pues recuerde usted que era la U. De la Unidad Nacional, tenía el 78% del Senado, el 84% de la Cámara. Era una cosa absurda la verdadera unidad nacional. Y aquí llegamos a Petro, ahí tenemos a Petro solo en Senado y entonces termina un poco restiado el gobierno en 37%, pero arrancó como Uribe 1, arrancó con el 56% del Senado y eso cambió mucho durante el gobierno. Claro, porque el gobierno Petro lo que hizo al principio fue hacer esta coalición con los liberales, los conservadores y la U, y eso pues garantizaba mínimo 60, 70 votos en el Senado. Sí. Se fue diluyendo, se rompió, la reforma a la salud, etcétera. Petro terminó, por ejemplo, en el caso del Senado, con 50 votos, 45, 50 votos, que eso ya lo explicamos aquí muchas veces, que eran las votaciones de la consulta popular, o las votaciones de la reforma pensional, o Pero las perdió votaciones con de los Carlos magistrados. Camargo. Pero, por ejemplo, ahí se fue desgastando tanto esa relación que perdió, por ejemplo, la elección de Carlos Camargo, aunque ahí toca decirlo, fue también más por un tema de amiguismo y de clientelismo de Carlos Claro. Camargo. A ver, ¿va a cambiar mucho el Congreso, Gerson?
Yo creo que no, Daniel, porque las caras que salen, que van a salir varias, van a ser reemplazadas por caras que ya habíamos visto en el Congreso hace muchos años. Algo que suscitó el gobierno Petro, para bien o para mal, es que políticos vieja guardia salieran de su retiro Sí, para volver a pelear curules. Le pongo el ejemplo del conservador Juan Diego Gómez de Antioquia, Andrade, Hernán Andrade del Huila, el Jorge mismo Robledo, Robledo, Lucho Garzón. Lucho Garzón, es gente que ya estuvo en la política y que regresa porque cree que puede hacer un nuevo aporte, Sí. pero también porque creen que la visión de país que ellos representan pues puede ayudar a contrastar un poco lo que haga un eventual gobierno, independientemente sea de izquierda o derecha. Em, yo sé que hablamos mucho de la fragmentación en el Congreso, pero realmente el Congreso tiene 7 bancadas, ¿no? Aquí le tengo como la torta de los partidos del 7 listas Congreso. fuertes, que son las que dominan. Sí, entonces, eso es todo el Congreso, sumando Cámara y Senado, dándole a los congresistas, ¿no? El actual Congreso. Entonces Es el dominado pacto por... tiene 49. Sí, pues gracias al esfuerzo de hace 4 años de la lista cerrada, que es la que repiten esta vez en el Senado, por ejemplo, y en El, cámaras territoriales como la de Bogotá. el liberal y el conservador siguen siendo partidos muy fuertes y no van a bajar ni van a cambiar mucho. Especialmente el Partido Liberal sacó una lista muy fuerte y muy competitiva al Senado. Es la lista abierta tal vez más competitiva. Ajá. Tiene cerca de 20 candidatos que mínimo superan 30.000 votos y eso ya habla de la consistencia de una lista al Senado. Entonces ahí está Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical, son las otras, el Verde y el Partido de la U. Solo muy rápidamente, ¿cómo pensamos o cómo podría cambiar esto? La siguiente, José, que tenemos ahí de partidos en el tiempo. Entonces, esta es una mirada de Orsa, que es una empresa de asuntos Consultora. públicos. Solo la pongo como un ejemplo. Yo creo que nosotros tenemos algunas diferencias, pero mire, esto es 2018, 2022, 2026, según estos partidos, y lo que nos da la última columna es cuántos cambios esperan ellos. Entonces, por ejemplo, esperan la salida de Comunes, que va a cambiar un poco los cálculos de la izquierda, porque Comunes, lo que era el partido de las FARC, sale y se pierden 10 curules. Estos son del Senado. El Verde podría caer un poquito, la U caer un poquito, sube el partido, el Roy. liberal, el de Roy de pronto, pero en realidad nada se mueve demasiado. Sí, salvo también lo de Salvación Nacional, que podría ser la sorpresa, lo hablamos aquí alguna vez, de superar el umbral y al menos arañar como el tigre un par de curules del Senado. Quiero volverla a mirar aquí, Gerson. Entonces, lo que pierde el pacto con la salida de Comunes, no lo va a O ganar sea, en ningún lado. ahí toca especificar una cosa. Comunes pierde sus sillas fijas, que son 5, Sí, pero empiezan a competir ya de manera abierta. Lo que hizo Comunes fue no meterse con el pacto en esta ocasión, sino armar lista con Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo. sí, El intento de Comunes y Fuerza Ciudadana es superemos el umbral y conservemos las personerías jurídicas. Recordemos que el umbral, de acuerdo a las cifras que hay de censo electoral, es decir, para que una lista al Senado salga adelante y los partidos logren su personería jurídica, tienen que estar por el orden de los 580.000 votos, más o sí. menos. Entonces, Comunes se suma a Fuerza Ciudadana y dice, hagamos un esfuerzo, hagamos una vaca entre los dos, saquemos votos a ver si logramos llegar a ese umbral. Fuerza Ciudadana ya tiene el antecedente hace 4 años que se quemó feo, con Gilberto Tobón sacándose 200.000 votos solito, Sí. pero se quemó. Entonces, en el caso de Comunes, ellos no es que desaparezcan como tal, sino que empiezan a competir en lista abierta. Claro, que es una lista en donde tienen a una candidata, Sandra que es Ramírez. Sandra Ramírez. O sea, que es increíble, o sea, todo lo que peleamos o lo que discutió el país como la participación de las FARC en el Congreso. No, la narrativa en el 2017 era que las FARC iban a tomar el Congreso y en la primera elección del 2018 sacaron 50.000 votos. Sí, O sea, eso nunca pasó. y en la segunda, No, en la segunda ni me acuerdo, le perdimos el rastro. Y ahora están alineando por sostener una personería jurídica. O sea, eso nunca pasó. La toma política de lo que se decía en el 2017 de los FARC no pasó. claro, y el rastro legislativo de las FARC además creo que es muy Es más bien, o sea, modesto. fue muy de defender el acuerdo de La Habana y bueno, eso dependía mucho también de los gobiernos y de los ejecutivos. Sí, pero pues así que me diga, fue pucha, Pablo Catatumbo se le escuchó la voz en el recinto Por del eso tal vez la Congreso. más visible es Sandra Ramírez y un poco el ejercicio que van a hacer en cámaras territoriales Daniel, Marín va en Bogotá, Sergio Marín va en Bogotá, Omar Restrepo va en Antioquia. Ajá. O sea, los que estaban en figuras nacionales se van a resguardar a buscar cámaras territoriales.
vuelvo a esa gráfica, aquí hay un partido, entonces hay una caída por un lado que es la caída del Verde y lo que fue el Verde Centro Esperanza, que en Es el potencial, 2000, ¿no? sí, 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 en el 2022 sacó 13 curules al Senado, un Senado que era de 108 curules porque estaban las de las FARC, ahora el Senado de 2026 era de 103 curules. Las 100 fijas, las 2 indígenas y el perdedor de la presidencia, de la de la presidencia. segunda vuelta. Puede ser 102 y el perdedor de la No presidencia acepta. no acepta. Entonces, ahí el cálculo de Orsa, que creo que está en línea con lo que nosotros vemos también, es que lo que era el Centro Esperanza va a bajar porque ahora es el Partido Verde con En Marcha. Ese es un asterisco y es un interrogante, Daniel, y yo lo he planteado también, porque esa lista también es muy competitiva en el sentido de que hay varones electorales ahí. Carlos Amaya, por ejemplo, el gobernador de Boyacá, tiene 3 apuestas al Senado, ¿no? Tiene al hermano que se llama John Amaya, fuerte, tiene a Duvalier Sánchez, el representante del Valle, fuerte, Sí. y tiene a Enríquez, Carlos Eduardo Enríquez, el ex viceministro de Transporte, el hijo de Eduardo Enríquez Maya, que es muy sólido en Nariño también. Entonces, con varones electorales como Amaya por un lado, Y que son departamentos además donde el gobierno fue generoso en temas de inversión. presupuesto. Súmele a eso usted que están figuras nacionales y gente que quiere dar el salto de Cámara al Senado. Entonces, usted tiene ahí a Catherine Miranda, por ejemplo, tiene a Angélica Lozano, que ahora con el repunte de Claudia López también va a subir muchísimo, y tiene figuras influencers, ¿no? Tiene a JP. Julido, por un lado, y tiene al Elefante Blanco, que es este influencer que va por todo el país denunciando obras públicas abandonadas y logra restituirlas. Em, Tiene también maquinaria, porque fíjese que se juntaron con En Marcha y En Marcha pues tiene ahí el heredero de Armando Sabaraín, de Antonio Sí. Sabaraín, perdón, el senador de Cambio Radical. O sea, hay opinión, hay estructuras, pero también hay máquina. El par de señores que cooptaron la unidad de víctimas, ¿esos son de En Marcha? Los de unidad de Castellanos. víctimas están en la ASI, que la ASI Ah, está en están en la esa, ASI. en esa coalición también. Está en esa coalición Entonces también. son 3 senadores más Entonces usted Beneficio le pone Bedoya. un asterisco a que no logren mantener las 13 curules que tuvo la Centro Esperanza, que fue como una lista más de opinión con Humberto de la Calle y la maquinaria del Partido Verde, Iván Name. En su momento. Yo creo que pueden apostar a sostener las 13 castigados, ellos mismos lo dicen, se ponen 10. Sí. En esa lista, Daniel, para usted asegurar una curul, cálculos de ellos mismos hablan de 60.000 votos mínimo por persona. Porque Pues es ya lista como, o sea, este ya no es el partido alternativo que alguna vez fue el Partido Verde, ¿no? Lo es, lo que pasa es que en este caso es una coalición, no es solamente el verde, sino que también hay coaliciones con estructuras sólidas. Entonces, si le va bien a ese grupo, a este otro grupo, y vuelvo a la gráfica, José, porfa, ahí se llaman Nuevo Liberalismo Mira. Y también Compromiso Ciudadano, hay falta del partido de Sergio Fajardo, esa es la lista, por ejemplo, de Jorge Robledo, esta no existía en 2018, no existió en 2022, y los de Orsa dicen, bueno, estos se pueden poner 6. Esa lista es consistente por tres razones, Daniel. El MIRA que está ahí, que es el Partido Cristiano, es un partido que garantiza 300.000, 400.000 votos fijos de una militancia fija, ¿no? De las iglesias cristianas, y eso usted le suma un poquito más y ya corona el umbral. Claro. Que ese cálculo que hicieron, ¿no? El nuevo liberalismo, que parece ideológicamente una cosa contraria, pero políticamente y en el pragmatismo político significa juntemos esfuerzos para salvar personerías y lograr el umbral. Entonces tiene el MIRA que tiene 3 senadores, Sí. tiene el nuevo liberalismo que tiene figuras emergentes como Jennifer Pedraza que da el salto al Senado, Juan Sebastián Gómez, el de Caldas, que es la cabeza de lista, recupera figuras como Jorge Robledo, ¿no? Mete a otras figuras como los veedores, Pablo Bustos, y le suma Compromiso y Dignidad también, que es lo que está ahí con Robledo y demás. En esa suma de esfuerzos, si logran superarle el umbral, Y eso sí que Fajardo no jaló nada, ¿no? Fajardo tiene su propio candidato, que es Federico Restrepo, si no estoy mal, en esa lista, es el candidato de Fajardo. Hasta ahí. Pero eso también súmele máquina. Esa coalición también tiene máquina. Ahí está en el Huila, ¿no? Que el gobernador del Huila, que se llama Rodrigo Villalba, un veterano liberal, tiene a la hija que se llama María Lucía Villalba, que también es amiga muy cercana a Carlos Fernando Galán. Entonces, súmele también la máquina de lo que representa Carlos Fernando Galán en Bogotá. Sí. Entonces, esa lista está llamada mínimo. Que fue superar el umbral. concejal de Galán. Había uno que estaba en el consejo y que se fue. Baena está, Juan Baena es como el candidato de esa línea Galán al Senado. Entonces, si usted suma todos sus esfuerzos, hay figuras que pueden perfectamente. Entonces, esa es como una lucha de un centro que ya no es ese centro alternativo, sino un centro un poco de políticos más tradicionales. Es una mixtura. Una mixtura. Y vuelvo simplemente para darle un repaso a los tradicionales. Aquí
Centro Democrático, Orsa dice que sube a 17. Yo creo que con el empuje de Uribe, esa es una lista difícil de medir porque creo que tiene mucha opinión, además de alguna maquinaria regional. Pues es lista cerrada, tiene a Uribe expresidente Uribe en el puesto 25 diciendo que están las puertas del infierno si se quema, si no le votan. Entonces ahí está, ellos te ponen 4. Yo creo que esa podría estar entre los, Y de hecho puede llegar hasta los 20. hasta los 20. Aquí el análisis, Daniel, es que los dos extremos, en este caso extremos ideológicos, que son el pacto histórico por un lado y centro democrático por el Sí. otro, lo que van a hacer es quitarle votos a estas estructuras de centro, ¿no? Entonces, por eso hablamos que Cambio Radical puede perder, la U puede perder, Sí. lo de los verdes puede perder. Última Ese es el lío. pregunta. Salvación Nacional, que ahí hay un pulso interesante. Usted le leí una nota muy interesante sobre la apuesta que había hecho Abelardo de la Espriella, que no está en la consulta, pero que dijo: yo voy a estar en el tarjetón en marzo vía la lista de Salvación Nacional, el partido que fundó Álvaro Gómez Hurtado y que hoy revive su sobrino, Enrique Gómez. Esa es una incógnita, Daniel, porque si bien Salvación no tiene una estructura sólida, viene de perder horriblemente hace 4 años, pues tiene una apuesta muy decidida que el Tigre, o que en este caso Abelardo de la Espriella, sea el que lo salve. ¿No? Lo hablamos aquí. Cambiaron el logo para meter un tigre. Abelardo está haciendo Y la Abelardo sí campaña. se la puso, o sea, Fajardo no jaló la lista digamos, No se tan puso. decididamente como lo está haciendo en este caso Abelardo de la Espriella. Es una incógnita, Daniel, porque de todas maneras son figuras que vienen de haber pedido espacio en el Centro Democrático y no se los dieron, pero también son figuras o son candidatos que tienen un nicho de esta nueva derecha de la que hablamos, Milei, ¿no? Sí. Bukele, y le hablan diariamente. Como sus muy canales digitales. radical, muy de redes. Muy libertaria, dicen ellos, de una nueva derecha que no se pliega al uribismo, por ejemplo. Entonces, la incógnita es si Abelardo de la Espriella tiene el poder de transferencia que le da Claro. las encuestas hoy día a esa lista de Salvación Nacional. Pero ahí entonces con Salvación y también con la lista de Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, que tiene su movimiento Creemos, esas listas, en la medida que le vayan bien a esas listas, le van a quitar oxígeno a las de los partidos grandes en ese sector. Entonces, si sube Salvación y Creemos, es posible que eso reste votos para el Centro Democrático, digamos. Que esa es una puja interesante en Antioquia, ¿no? Entonces, Fico dice, yo saco mi lista, pongo a mi hermana, hablando de nepotismo, y pongo a mi primo a la Cámara, pero eso también generó recelos en el Centro Democrático de Antioquia. Sí. Nada más que el gobernador también, pues, está en función del Centro Democrático. Eso va a terminar atomizando un poco el voto, pero fíjese que en Antioquia, Daniela, además del Centro Democrático y Fico, hay otros varones electorales que tienen feudos fijos. Sí. Julián Bedoya, por ejemplo, va a poner a María Eugenia Lopera, la representante de la Cámara, seguramente una de las más votadas en el Partido Liberal. Carlos Trujillo, el senador conservador que llevó al partido a la coalición de gobierno Petro, Sí. pues le están dosando todos sus votos a Daniel Restrepo, si no estoy mal, que es su candidato. O sea, tampoco la tienen tan fácil en Antioquia, son unas peleas locales muy interesantes que claramente van a tener incidencia en el escenario nacional. Señor, muchas gracias por pasar por acá. Nos vamos a ver en nuestra maratón de candidatos al Congreso de la próxima semana a partir de las 10 de la mañana y no sé hasta qué horas. Estaremos en directo con los candidatos que aparezcan por acá a la silla vacía, que nos llamen, que podamos agendar, que podamos conectar de manera virtual para darle voz también a la gente que está en las cámaras en otros departamentos. Y usted estará aquí acompañándome en esta maratón. Si tienen candidatos que les gustaría que entrevistemos, cuéntenos aquí en los comentarios. Cuéntenme qué cosas les preguntarían, además de las preguntas que ya hemos como puesto ahí en el tarjetón. Queremos escuchar de ustedes y ojalá nos puedan acompañar ahí por ratos, entrando y saliendo. Estaremos muchas horas conectados en una seguidilla de entrevistas a estos candidatos. Antes de las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita. Esta comunidad ayuda a sostener el periodismo independiente que aspiramos a hacer. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.